Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en el fascinante y a veces complicadísimo mundo de las herencias en la antigua Roma. Un sistema que, como veremos, podía ser la clave para el futuro de una familia o, si no se hacía bien, la mecha que encendía todo tipo de disputas legales. Venga, que arrancamos este viaje por el derecho sucesorio romano. Para entender la base de todo esto, vamos a usar una analogía muy potente. Pensemos en el heredero, la figura central de todo, como alguien que recibe una biblioteca entera, es decir, la totalidad del patrimonio, con todo lo bueno y todo lo malo. Pero, por otro lado, tenemos a otra persona, el legatario. Este no se lleva la biblioteca entera, no. Recibe algo distinto, un único libro, uno muy específico de esa colección. Esta diferencia tan sencilla es en realidad la clave para entender cómo los romanos repartían sus bienes. Bueno, y este es el recorrido que vamos a hacer. Empezaremos con los regalos que se hacían en el propio testamento. Luego veremos cómo se ajustaba el patrimonio para que fuera justo. Exploraremos la protección obligatoria de la familia. Aprenderemos cómo se podía reclamar una herencia y, para terminar, echaremos un vistazo a las donaciones que se hacían en vida. Perfecto, pues vamos al lío. Vamos a explorar las herramientas que tenía un testador para entregar esos libros específicos de su patrimonio. La herramienta principal era el legado. ¿Qué era esto? Pues básicamente una instrucción súper formal dentro del testamento para dar un bien concreto, ya fuera una finca, una cantidad de dinero, a una persona determinada, el legatario. Pero, claro, ¿y si se necesitaba un poco más de flexibilidad? Para eso, los romanos, que eran muy prácticos, desarrollaron el fideicomiso. Esto ya no era una orden legal estricta, sino más bien un encargo, un ruego que se basaba en la buena fe y la confianza. Lo más interesante, la verdad, es ver aquí el contraste de cómo empezaron. Los legados eran súper rígidos, muy formales, mientras que los fideicomisos eran todo lo contrario, flexibles, informales, casi como una nota privada que el testador le dejaba al heredero. Con el paso del tiempo, las diferencias se fueron haciendo tan borrosas que al final el emperador Justiniano decidió fusionarlas para simplificar todo el sistema. Pero bueno, una vez definidos los legados, ¿qué pasaba si el reparto inicial del patrimonio creaba desequilibrios? Pues el derecho romano también tenía solución para eso. Y aquí entramos en la segunda parte, porque una vez que el testador fallecía, el patrimonio no era algo estático, ni mucho menos. El derecho romano tenía mecanismos muy inteligentes para garantizar que todo fuera justo y que nada se quedara en el aire. El primero es el derecho de acrecer, que funcionaba, para que nos hagamos una idea, como un mecanismo de llenado automático. Si uno de los herederos no podía o no quería aceptar su parte, ésta se repartía automáticamente entre los demás, así de simple. El segundo mecanismo era la colación. Este era un proceso para reequilibrar la herencia que obligaba a ciertos herederos a, por así decirlo, traer de vuelta el valor de los grandes regalos que ya habían recibido mientras el testador aún vivía. El objetivo principal de esto era la justicia. Por ejemplo, se usaba para igualar a un hijo emancipado, que ya podía generar su propia riqueza, con sus hermanos que no podían. O en el caso de una hija que ya había recibido una dote muy valiosa para casarse. Pero ojo, que la libertad de un testador para hacer y deshacer no era absoluta, ni de lejos. El derecho romano protegía los derechos de la familia directa, sobre todo de los hijos, de una forma, bastante férrea. Así que aquí viene el punto clave. Un testamento que simplemente ignoraba a un hijo, es decir, que ni lo nombraba heredero ni lo desheredaba formalmente, se consideraba inoficioso, o lo que es lo mismo, contrario al deber familiar, y esto podía llevar a que se declarara nulo. Justo para evitar que un testamento se considerara inoficioso, la ley creó el concepto de la legítima. ¿Y qué es? Pues una porción de la herencia que sí o sí tenía que ir destinada a los herederos más directos. Era algo sagrado. Y este gráfico lo deja clarísimo. Hablamos de una cantidad mínima, al menos una cuarta parte del valor neto de todo el patrimonio. Esta porción, conocida como la cuarta falsidia, estaba, por así decirlo, blindado para estos herederos forzosos. Por supuesto, las disputas eran muy comunes, era casi inevitable. Así que vamos a ver qué armas legales tenía un heredero para poder reclamar lo que por derecho le pertenecía. Esta tabla nos da una guía muy clara. Nos muestra que había diferentes acciones legales para cada situación. No era lo mismo un heredero civil reclamando toda la herencia que un grupo de coherederos que solo querían dividirla. Para cada problema, una solución. Al final, estas acciones e interdictos eran los instrumentos prácticos, los que de verdad daban poder a los herederos para hacer valer sus derechos ante un tribunal. Eran la fuerza detrás de la ley. Y ya para ir acabando, vamos a salirnos un momento del testamento. ¿Cómo se transfería patrimonio en vida? Pues aquí la figura clave era, como es lógico, la donación.
el acto de regalar. Aquí el derecho romano hacía una distinción muy clara. Por un lado, las donaciones inter vivos, hechas en vida, eran definitivas e irrevocables. Pero por otro, estaban las donaciones mortis causa, las que se hacían por miedo a una muerte inminente. Esas eran completamente revocables, si el donante al final sobrevivía. Pero las donaciones no eran un vale por todo, ¿eh? Tenían reglas muy estrictas. Y la más famosa, sin duda, era la prohibición de hacer regalos entre cónyuges. Esto se hacía para proteger el patrimonio de la familia y evitar posibles manipulaciones. Desde los fideicomisos y las legítimas para los hijos, hasta el propio concepto de un legado específico, muchas de estas soluciones romanas siguen siendo la base de cómo entendemos las herencias hoy en día. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿realmente cuánto ha cambiado todo esto? Da que pensar, ¿verdad?